Crees que te respetan, pero quizás simplemente le tienen miedo. Tu hijo obedece. Él baja la cabeza. Él hace lo que le dices que haga. ¿Pero él confía? ¿Se siente seguro a tu alrededor? ¿O simplemente has aprendido a evitar la confrontación? Para no perder el amor, la obediencia ciega no es respeto. Es supervivencia emocional. Y es por eso que hoy necesitamos mirar más profundamente. Necesitamos escuchar a alguien que vio la infancia con la delicadeza de quien sabía que allí nacía el futuro. María Montessori, médica, educadora y pensadora visionaria, fue una de las primeras mujeres en afirmar que el niño no es un ser que debe ser moldeado, sino alguien que debe ser comprendido. Para ella, el respeto solo es verdadero cuando nace de la libertad, no del miedo. Y eso es exactamente de lo que vamos a hablar ahora. Si este vídeo toca algo dentro de ti, suscríbete al canal. Aquí no somos padres perfectos, formamos padres que despiertan. Obediencia. El silencio nacido del miedo. Dices que quieres respeto, pero a menudo lo que buscamos, en el fondo, es control. Quieres que tu hijo obedezca, callarse la boca. No lo cuestiones, diga sí. Señor, haz lo que dices, incluso cuando no entiendas por qué. Y cuando obedece, sientes alivio. La casa está en paz. Se escuchó la voz, el poder fue afirmado. Pero este silencio, que parece orden, podría ser miedo. Podría ser el silencio de alguien que ha aprendido que ese sentimiento es peligroso. Ese cuestionamiento es erróneo. Que el desacuerdo es falta de amor. El niño obedece. Pero dentro de ella, algo se retrae. Ella guarda las lágrimas. Trágate tu ira. Suprime la duda. Y cuando esto sucede a menudo, ella comienza a desaparecer por dentro. María Montessori dijo, la verdadera obediencia es el estado más alto de la libertad interior. Ella no creía en la obediencia automática, ni siquiera en el niño que hace lo que se le dice sin entender. Sostuvo que los niños necesitan ser escuchados, comprendidos, acompañados y solo entonces guiados con conciencia. El problema es que la mayoría de los padres hoy en día quieren resultados inmediatos. Quieren hijos que obedezcan la primera vez, no hagas ningún escándalo, que digan sí con una sonrisa en la cara. Pero los niños no son soldados, los niños son personas, con deseos, con emociones, con historias internas que muchas veces ni ellos mismos pueden expresar. Cuando exigís obediencia ciega, estáis diciendo, incluso sin palabras, lo que importa aquí es lo que yo digo, no lo que tú sientes, y poco a poco, el niño aprende a guardar silencio. Ella comienza a alejarse de su propia verdad emocional. Empiezas a dudar de lo que sientes. Empieza a hacer cosas solo para evitar decepciones. Solo para evitar peleas. Solo para mantenerla paz. Pero este tipo de paz es lo que Montessori llamaba paz superficial. Es una paz que surge el miedo, no del vínculo. Una paz que exige silencio y no diálogo. Una paz donde el niño se porta bien pero se desconecta. Y lo más cruel es que todo esto se hace en nombre del amor. Tú dices, es por su propio bien. En la vida real, nadie te va a dar una palmadita en la cabeza. Si no me endurezco ahora, no aprenderá, pero es así como realmente se aprende a respetar. O surge el verdadero respeto cuando un niño siente que, aunque sea pequeño, es visto como alguien que puede cometer errores y ser bienvenido. Alguien que pueda llorar y no sentirse humillado. Alguien que pueda decir no me gusta sin que le silencien. Quieres respeto, así que hay que empezar por mostrar respeto. Y respetar a un niño es reconocer que tiene un mundo interior. Se trata de escuchar lo que hay detrás de la rabieta. Se trata de intentar comprender lo que todavía no sabe expresar con palabras. Significa mantener el límite firmemente, pero también escuchar. El respeto no es la ausencia de límites, pero es un límite con dignidad. El niño que crece obedeciendo solo por miedo no confía. Él puede obedecerte hoy, pero mañana se alejará, porque en el fondo no se sentía seguro a su lado, solo condicionado. Y el verdadero respeto, el que perdura, el que crea vínculos, el que permanece incluso cuando la autoridad no está presente.
No nace de la obediencia forzada, nace de la conexión. Viene del padre que escucha antes de dar órdenes, del padre que explica antes de corregir, del padre que mira a los ojos. ¿A quién le importa lo que pasa dentro y no solo lo que pasa fuera? María Montessori decía que un niño solo obedece conscientemente cuando se siente lo suficientemente libre para confiar. Y esta libertad no consiste en hacer lo que quieras, es saber que puedes ser quien eres sin ser castigado por ello, es crecer en un entorno donde tu padre es firme, pero justo, presente, pero no invasivo, seguro, pero no asfixiante. Quizás en este momento estés criando a un niño que obedece por miedo. Pero ¿qué pasará cuando crezca, cuando ya no estás para decirme qué se puede y qué no se puede hacer? ¿Podrá decidir por sí mismo? ¿Sabrá guiarse por sus valores internos o seguirá buscando a alguien que le dé órdenes? La obediencia excesiva puede crear adultos dependientes, adultos que solo funcionan bajo presión, quienes esperan que alguien valide todo lo que hacen, quienes tienen miedo de cometer errores, miedo a sentir, miedo a existir. Y todo comienza allí, en la infancia, en el tono de voz, en orden sin explicación, en la frase que corta, porque lo digo yo, no tienes por qué entenderlo, cállate y obedece. Estas frases rompen algo en nuestro interior, y lo que se rompe, muchas veces, no se vuelve a armar. ¿Quieres respeto? Así que tienes que aprender que el respeto no se exige. Inspírate, se construye, se planta cada día con presencia. Escucha y ejemplo. Tu hijo te está mirando, él está aprendiendo de todo lo que haces, con la forma en que reaccionas cuando dice no. ¿Qué haces cuando él te desafía? Con la forma como manejas tu propia autoridad. Y si siente que lo único que quieres es control, te dará lo que quieres, pero no te dará lo que necesitas. No te dará su verdad, ni cariño sincero, ni el vínculo que sostiene la relación más allá de la obediencia. Porque los niños que solo son obedientes, muchas veces no son niños cercanos, son niños silenciosos, niños que siguen reglas pero no se sienten libres. Niños que crecen y se convierten en adultos sumisos, los rebeldes, y lo más doloroso, los hijos que, cuando pueden elegir, se van, se están alejando físicamente o emocionalmente. Y sentirás que perdiste a tu hijo, pero en verdad él nunca se sintió completo contigo. Quieres respeto. Así que antes de exigir, pregunta, ¿qué siente mi hijo cuando hablo con él? ¿Se siente visto o simplemente derrotado? ¿Confía en mí o simplemente me teme? Estas son preguntas difíciles, pero abren espacio para una nueva forma de crianza, una paternidad consciente, que educa sin humillar, que corrige sin destruir. Eso impone límites, pero sin herir el alma. No tienes que ser el padre perfecto, solo hay que estar dispuesto a intercambiar el control por la conexión, intercambiando poder por presencia, renunciar a ser obedecido todo el tiempo para ser recordado como alguien que inspiraba confianza, porque el hijo que te respeta, aunque no esté de acuerdo, este niño te lleva en su corazón incluso cuando crezca, incluso cuando te vas. Y un día podrá decir con orgullo, mi padre me escuchó, mi padre me respetaba. Y, gracias a eso, aprendí a respetar el mundo. El verdadero respeto, cuando el padre inspira, no impone texto continuo, 2000 palabras, con párrafos densos para que sea más fácil de copiar y leer. El respeto no es miedo disfrazado. No es obediencia forzada. No se trata de silenciar al niño para que la casa luzca ordenada. El verdadero respeto no se construye con gritos, amenazas, castigos o chantajes emocionales. El respeto no nace de la imposición, sino de la inspiración. No es del miedo al castigo, sino de la confianza en el vínculo. Un hijo puede obedecer, sí. Puedes inclinar la cabeza, decir sí, Señor, y hacer lo que te digan. Pero eso no es respeto. Esto es supervivencia emocional. Es el intento del niño de mantener el amor del padre a costa de la autoexpresión. Y cuando esto sucede con frecuencia, aprende a silenciarse para no correr el riesgo de perder el lugar que ocupa en la casa, en la vida, en el corazón de quien debería protegerla,
Pero el verdadero respeto, eso es diferente. Es silencioso, profundo y duradero. Él no depende de tu presencia. No necesita una amenaza. Sucede cuando tu hijo siente que eres constante, que lo que dices coincida con lo que haces, que el tono de tu voz transmita firmeza, pero también amor, que tu mirada transmita seguridad y no juicio, que eres autoridad pero no autoritarismo. María Montessori, una de las mentes más sensibles de la historia de la educación, decía que el adulto debe ser el guía, no el dueño del niño, que la verdadera autoridad nace de la confianza, construida, no del orden impuesto, que el niño necesita tener libertad con responsabilidad, para que la obediencia se convierta en algo natural, voluntario. Profundo. ¿Alguna vez te has preguntado si tu hijo te respeta o simplemente te tiene miedo? Se siente libre de decirte lo que siente, incluso cuando sabe que quizás no te guste, se siente seguro al estar en desacuerdo. Sin sentirse avergonzado por ello, se siente escuchado incluso cuando estás enojado de estas. Son las verdaderas pruebas de respeto. Porque el respeto genuino no se revela cuando todo está en calma, sino cuando hay conflicto, cuando hay un error, cuando hay divergencia. Y aún así, hay diálogo. Todavía hay escucha. Aún así, hay dignidad. El padre que impone su autoridad gritando puede ganar el control, pero no puedes conseguir un enlace. Quizás pueda conseguir silencio, pero no puede ganar confianza. Quizás me puedan obedecer, pero no será recordado con cariño, porque los niños que fueron silenciados un día se convierten en adultos que toman distancia, quien deja de mirarse a los ojos, que evitan hablar, que conllevan un respeto externo pero una distancia interna, y debes decidir qué quieres dejar en el corazón de tu hijo. ¿Un recuerdo del miedo, de silencio, de alguien que impuso autoridad sin dar espacio a su verdad? ¿O quieres dejar un recuerdo de alguien que supo escuchar, quien sabía corregir con firmeza, pero sin herir, quien sabía guiar sin humillar? El respeto que nace del ejemplo es el más poderoso de todos. Es un respeto que perdura. Incluso cuando la autoridad ya no está presente, incluso cuando el niño crezca, incluso cuando estás lejos, porque no solo respeta a su padre, respétalo. Que su padre representó integridad, coherencia, presencia, verdad. El respeto no se enseña con palabras. Enseñas con gestos, con posturas, con la forma en que tratas a tu pareja, con la forma en que manejas la ira, con la forma en que reaccionas ante la frustración, con tu capacidad de pedir perdón. Reconocer que cometiste un error, porque el respeto no se trata de ser infalible, se trata de ser real. El hijo respeta al padre que es humano, pero honesto. Esto es defectuoso, pero está presente. Quien es firme, pero amoroso. Muchos padres tienen miedo de perder el respeto de sus hijos. Cuando muestran debilidad, cuando dicen no sé, me equivoqué. Lo siento. Pero lo que no se dan cuenta es que es precisamente aquí donde crece el respeto, porque el niño ve que no te escondes detrás de la autoridad, que no tengas miedo de ser quien eres, que te comprometas con la verdad incluso cuando ella te confronte, y de eso es respetable. El verdadero respeto nace cuando un hijo ve a su padre hacerse cargo de su propio dolor, sin cargarlo sobre los demás. Cuando ve al padre sosteniendo el llanto del niño sin enojarse. Cuando ve a su padre escuchando críticas sin defenderse. Cuando ve a su padre siendo padre, no porque necesite tener razón, sino porque quiere crear una conexión, y esa conexión, una vez formada, sostiene todo. Soporta el límite, sostiene el conflicto, sostiene la frustración, sostiene incluso los momentos de separación. Porque el respeto echa raíces. No depende de la presencia constante. Él no exige obediencia ciega. Él es libre, quiere ser respetado. Así que empieza por demostrar que te respetas a ti mismo, que respetes lo que sientes, que respetes lo que siente la otra persona, que respetes tu palabra, que respetes el silencio, que incluso se respete el tiempo del niño, que a menudo necesita equivocarse para aprender, llorar para reorganizarse.
Estar en silencio para elaborar. Montessori decía que los adultos necesitan observar sin invadir. Eso es respeto. Es estar juntos sin controlar. Es guiar sin empujar. Se trata de confiar en el proceso del niño. Incluso cuando parece desorganizado. Incluso cuando te molesta. No estás criando a un niño para que te obedezca toda su vida. Estás creando un ser humano que un día tomará sus propias decisiones. Tú elegirás tu propio camino. Y en ese momento lo que te guiará no será lo que tú ordenaste, será lo que mostraste, será lo que viviste, será lo que te inspire. Y, si lleva consigo esa referencia, habrás cumplido tu misión. No había necesidad de gritar, castigar, reprender, asfixiar. Tú solo eras un ejemplo, el verdadero respeto es silencioso. Esto sucede cuando tu hijo se detiene a escucharte, no porque te tenga miedo, sino porque confía en tu visión. Cuando te busca, no porque necesite permiso, sino porque valora tu opinión. Cuando te abraza, no porque se lo hayas pedido, sino porque siente que hay en tus brazos. Hay un lugar seguro, esta es la paternidad que queda. Lo que transforma, que cura, no es fácil porque requiere que te mires a ti mismo todos los días, que cuestiones los estándares que heredaste, deja ir tu ego, que reconozcas cuando estás actuando por impulso, que puedas elegir una y otra vez el camino de la presencia, pero vale la pena, porque un niño que crece viendo respeto, aprende a respetar a los demás, respetarse a uno mismo, respetando el mundo, y el mundo tiene una necesidad desesperada de personas que sepan respetar. Entonces, si quieres dejarle algo a tu hijo, deja el ejemplo, deja de escuchar, deje la coherencia, deja la dignidad, y también déjale la libertad de respetarte, no porque gritaste, sino porque fuiste sincera. El precio de ser obedecido, sin ser amado, ser obedecido puede parecer, a primera vista, una victoria, una señal de respeto, un reflejo de una autoridad bien establecida. Pero con el tiempo, empiezas a sentir el silencio, la eliminación, el vacío. En los ojos de tu hijo, él hace lo que le dices que haga. No discutas, no confrontes, mantente en línea. Pero ni se acerca, no abre, no preguntes, no compartir, él te respeta, pero no te ama. Y ese es uno de los precios más altos de la crianza. Basada únicamente en la obediencia, se ganan todas las batallas, pero se pierde la guerra que realmente importa. La guerra de los vínculos, de cariño, de la confianza. Eres una autoridad, pero no eres un refugio. Eres la voz que determina, pero no eres la escucha que acoge, y poco a poco el niño deja de buscarte, empiece a hablar con los demás, desahogarse en silencio, construyendo un mundo interior al que ya no entras. La obediencia sin vínculo es un tipo de exilio emocional. Estás ahí en el papel de padre, pero no dentro del alma de tu hijo. Él puede seguir reglas, hacer todo bien, sacar buenas notas, mantenerse alejado de los problemas y aún así no confiar en ti, porque en el fondo aprendió que tú no eres el lugar donde él puede estar completo, donde puede cometer errores y aún así ser comprendido, donde puede decir no sé sin sentirse avergonzado, donde puede fallar sin verse disminuido. Y a esta distancia crece lentamente. Comienza con pequeños silencios, con un está bien que esconde lágrimas, con obediencias que disfrazan miedos, con actitudes correctas que esconden un corazón retraído. Y cuando te das cuenta, el hijo que te obedecía ya no te mira a los ojos, ya no te incluye en las elecciones, ya no te sientes como una referencia, sino como una autoridad. María Montessori decía que los niños necesitan libertad con dirección, y esa verdadera obediencia solo se es cuando el niño siente seguridad emocional, cuando sabe que el adulto está ahí no para dominar sino para guiar, que no está ahí para castigar sino para proteger. Eso no está ahí para borrar quién ella es, sino para ayudarla a crecer de manera integral. Pero muchos padres confunden la obediencia con la victoria, y no se dan cuenta de que esta victoria podría ser el presagio de una profunda separación emocional. Porque cuando la obediencia la impone el miedo,
El amor no encuentra espacio, un hijo no ama a quien teme, se moldea a sí mismo, él sobrevive, él evita el conflicto, pero no se conecta. ¿Y la conexión es el alma de la relación? Es lo que hace que el niño quiera estar cerca, incluso cuando no lo necesita. Eso es lo que le hace buscar a su padre incluso cuando ya es mayor. Es lo que le hace recordar su infancia, con añoranza, no con alivio. Esto es lo que le hace repetir a sus propios hijos, no lo que sufrió, sino lo que curó. Puede ser obedecido durante años. Se le puede considerar como el hombre que nunca fue desafiado, como el padre que mantenía el orden, como cabeza de la casa. Pero al final, cuando pase el tiempo, ¿qué quedará? Escucharás gracias por los castigos. Escucharás te agradezco porque me hiciste callar. Escucharás te amo porque siempre tuviste la razón, ¿o será que te encontrarás con un silencio doloroso? ¿Con una distancia difícil de explicar? ¿Con un vacío que ni siquiera el respeto de los demás puede llenar? Muchos padres, a medida que crecen, se dan cuenta de que fueron temidos, pero no fueron amados. ¿Quién tenía obediencia, pero no tenía ataduras? Que los niños visiten, llamen, aparezcan, pero no comparten el alma. No lloran juntos, no abren, porque algo se perdió en el camino, y esta pérdida se fue construyendo poco a poco. Cada vez que el padre eligió el control en lugar de escuchar. Cada vez que él silenciaba el llanto en lugar de acogerlo. Cada vez utilizaba el miedo como herramienta educativa. Puedes ser firme. Puede tener límites claros. Puedes decir no. Puedes corregirlo, pero todo esto debe ocurrir en un ambiente de afecto, escucha y empatía. Tu hijo necesita saber que estás ahí no solo como juez, sino como referente emocional, como refugio seguro, como un espejo, como alguien a quien respeta, no por miedo sino por presencia, porque el respeto que nace de la coherencia, de la verdad, del amor, eso permanece. El respeto que es de la coherencia es el que no depende del tono de voz. Para eso no hacen falta amenazas. Esto no exige obediencia inmediata. Es lo que pasa incluso cuando no estás cerca, cuando el niño decide por sí mismo y elige hacer lo correcto porque siente que es lo correcto y no porque tiene miedo de ser castigado. Y eso, hermano mío, solo se puede construir con vínculos, con escucha, con presencia real. Podrías pensar, pero me criaron así y aquí estoy. Sobreviví, sí, sobreviviste. Pero la pregunta no es si sobreviviste. La pregunta es, ¿viviste en libertad? ¿Con cariño? ¿Con seguridad emocional? ¿Te sentiste visto por tu padre? ¿Tuviste espacio para equivocarte, para llorar, para reconstruirte? ¿O cargaste con traumas silenciosos? ¿Dolores ocultos? ¿Reglas que te hicieron perder el contacto con quién eras realmente? La idea no es culpar. No se trata de juzgar. Solo recuerda que no tienes que repetir lo que te hizo daño. Tienes la oportunidad de ser el eslabón que rompa la cadena. Ser el punto donde la historia cambia. Ser el padre que acoge, que cura, que respeta y por eso es respetado. Tienes la oportunidad de cambiar el miedo por bonos. Imposición por inspiración. Obediencia fría para el amor que forma raíces. Y tu hijo, él se dará cuenta de eso. Puede que no lo digas ahora. Puede que aún no me lo agradezcas. Pero un día lo recordará. Recordarás cómo lo escuchaste cuando nadie más quería escuchar. Cómo aguantaste sus lágrimas sin juzgar. Cómo te disculpaste por ir demasiado lejos. Cómo dijiste, yo tampoco lo sé. Pero estoy aquí contigo, y entonces comprenderá que no eras un padre que mandaba. Eras un padre que se quedaba en casa, que apoyó. Eso no se escapó. No estaba de más que le obedecieran, pero a él le encantaba que lo recordaran. Y este amor, aunque a veces sea silencioso, aunque no se diga con palabras, permanece para siempre. Las cicatrices invisibles, como la falta de respeto, afecta al adulto que será tu hijo. Cada palabra deja una marca. Todo silencio también, y cuando pasa la infancia, el cuerpo crece, el cabello cambia. La voz se hace más grave, pero las marcas permanecen ahí. No se ven, pero lo sienten.
de la manera como una persona ama, en la forma en que reacciona al no, en la dificultad de afirmarse sin atacar, vergüenza de pedir ayuda, en constante miedo de cometer errores, en la inseguridad que lleva consigo incluso cuando sonríe. Estas son las cicatrices invisibles que dejó una infancia donde no hubo respeto. No hablo de la ausencia de reglas, hablo de la ausencia de humanidad en el vínculo, por falta de escucha, del exceso de orden sin conexión, del control disfrazado de amor, de la obediencia exigida como moneda de cambio, de autoridad impuesta sin ternura. El niño obedeció, ella era bien educada, no causó ningún problema, pero por dentro se encerró en sí misma, se desconectó de sí mismo, aprendió que para ser amada necesitaba negarse a sí misma, que para ser aceptado necesitaba estar callado, que para complacer a su padre necesitaba esconderse, y este comportamiento crece junto con ella. Adopta diferentes formas. A veces te conviertes en un profesional que no sabe decir no, a veces se convierte en un socio que lo acepta todo con tal de no ser abandonado. A veces somos padres y madres quienes repetimos los mismos errores. Pero ahora, por miedo a parecer débiles, la falta de respeto en la infancia no crea adultos fuertes, crea adultos frágiles que han aprendido a parecer fuertes, personas que viven con mascarillas, lo cual es muy agradable. ¿Quien exige demasiado a los demás o quien huye de todo tipo de confrontación? No porque sea un cobarde, sino porque nunca aprendió a sentirse completo frente al dolor. El respeto enseña integridad, y donde no hay respeto, se rompe la integridad emocional. Un niño que crece obedeciendo por miedo, un día dudará de su propia voz. Ella no confiará en lo que siente. Pedirás la opinión de todos. Pero nunca sabrás lo que realmente quieres. Porque alguien allá atrás dijo, no sabes nada. Solo haz lo que yo te digo, cuando crezcas lo entenderás. Ella creció. Pero la comprensión no llegó, solo llegó el vacío. Ese agujero que es difícil de nombrar. Esa sensación de que siempre falta algo. Le falta a la niña, que una vez fue el que quería jugar un poquito más, quien quería ser escuchado. Eso quería preguntar sin que me reprendieran, quien quería cometer errores sin ser castigado. Que ella solo quería un padre que la viera como un ser humano, y no como una extensión de su propio ego, porque cuando se educa con miedo no se forma persona. Está moldeando un comportamiento y los comportamientos pueden ser impecables por fuera. Pero por dentro, el alma puede estar gritando, pidiendo libertad, pidiendo cariño, pidiendo espacio para existir sin miedo. El respeto que le ofreces hoy es lo que se transformará, mañana, en la capacidad de tu hijo de relacionarse sanamente con el mundo. Si ha sido escuchado, sabrá escuchar. Si fue valorado, aun cuando cometió un error, sabrá perdonarse. Si te han corregido con dignidad, sabrás corregir a los demás sin destruir. Si te respetan, hasta en tus peores días, sabrás respetar, incluso cuando te contradigan. Pero si todo lo que conocía eran dificultades, entonces crecerá con un corazón blindado. DFNSIV.HIRIdo.SIM listo para atacar o permanecer en silencio. Eso no es fuerza. Es un trauma, es supervivencia. María Montessori creía que los niños son el futuro de la humanidad, no en palabras bonitas, sino en la práctica diaria. Dijo que lo que se siembra en los primeros años de vida brota durante toda la vida. Y por eso cada gesto importa. Cada mirada cuenta. Todo límite debe venir acompañado de respeto. Toda corrección debe venir acompañada de escucha. Toda guía debe venir acompañada de un ejemplo. No tienes que ser un padre perfecto, pero debes entender que lo que hagas ahora resonarán durante décadas en la vida de su hijo. En los amores se le escogerá, en las amistades mantendrás, de la forma como te tratarás en los momentos difíciles, de la misma manera que trataréis a vuestros propios hijos cuando llegue el momento. Y si lleva dentro el recuerdo de un padre que lo respetaba incluso cuando le decía no, eso será suficiente, será el fundamento que sostenga su vida cuando el mundo intente derribarlo, porque el mundo se va a derrumbar. La gente te decepcionará,
los planes fracasarán, las relaciones dolerán. Y cuando todo esto pase, ¿qué tendrá dentro de él? Si tiene miedo, se esconderá. Si está enojado, atacará. Si está vacío, se perderá. Pero si tienes respeto, sabrá cuidarse. Sabrás decir no cuando lo necesites. Sabrás abrazar el dolor sin ahogarte en él. Sabrás cómo levantarte después de la caída, con dignidad, y todo empieza ahora, en la forma en que lo tratas, en la forma en que te corrige, en la forma de comunicarse, en la forma en que lo escuchas cuando comete un error. No se trata de ceder. No se trata de hacer todo lo que él quiere. Se trata de cómo establecer límites. Se trata de cómo estás presente, incluso cuando estás cansado. Se trata de cómo hablas, incluso cuando estás enojado. Estos detalles moldean el adulto que será. No hay neutralidad en la creación. O enseñas con amor y respeto, o enseña el miedo, lástima, silencio, y luego, cuando crezca, no tendrá sentido exigirle afecto a alguien que solo ha aprendido a temerle. No tiene sentido exigir gratitud a alguien que solo ha aprendido a protegerse de ti. No tiene sentido esperar confianza de alguien que solo te conoció por sus gritos. ¿Quieres ser recordado? Así que esté presente, sea humano de estar completo, sé el que no huyó cuando apareció el llanto, el que supo detenerse, escuchar y respirar profundamente antes de reaccionar, el que corrige con firmeza, pero con el mismo amor que quien abraza. El que supo ser padre no solo cuando todo iba bien, sino sobre todo cuando todo parecía desmoronarse. Este es el padre que deja su huella, que queda, eso se convierte en raíz. Y cuando tu hijo es un hombre o una mujer y se enfrenta al dolor, él te recordará. Él recordará cómo lo trataste, cómo le hablé, cómo lo miraba incluso cuando cometía errores. Y esto lo repetiremos con los niños, con amigos, con vida. Y en ese momento, ya no estarás solo en su cuerpo, estarás en el corazón, en la sangre, en gesto, en la memoria que construye y sana. Ese es el verdadero legado. No lo que queda fuera, pero que queda dentro. Sanando el vínculo, cómo reconstruir el respeto perdido sin gritar. No todos los padres empezaron con el pie derecho, y eso está bien. La mayoría de la gente empezó con lo que sabía, lo que tenía, lo que heredó. Repetir patrones, intentar hacerlo bien, esforzarse, incluso sin tener referentes reales. Muchos de nosotros aprendimos a ser padres a las duras penas, improvisando y cometiendo errores. Y a veces en esos errores nos duele, sin quererlo, sin darme cuenta. Fuimos demasiado duros, cobramos demasiado, estábamos ausentes, aunque estábamos en casa, éramos una autoridad, pero nos olvidamos de ser un abrazo. Y un día nos dimos cuenta a lo lejos del silencio, la incomodidad que siente el niño cuando nos acercamos. El dolor en sus ojos cuando baja la cabeza demasiado rápido, no por respeto, sino por miedo. O la indiferencia de aquellos que ya no esperan ser bienvenidos, sino solo reglas. Es en este momento cuando comienza a nacer el verdadero padre, no en el momento del nacimiento del niño, pero en el nacimiento de la conciencia, el momento en que se da cuenta de que puede 500 se ve el cambiar, que no necesita repetir lo que le hizo daño, que no es necesario educar como te educaron, que se puede reconstruir, incluso si algo se perdió en el camino. María Montessori dijo que los niños son capaces de renovarse cuando se enfrentan a un nuevo entorno, y también los adultos, y esa es la buena noticia. El respeto se puede reconstruir, la confianza se puede restaurar, el amor se puede renovar cuando hay verdadera presencia, humildad y voluntad de repararlo. Pero para hacer eso, tienes que dejar de gritar, no solo con la voz, con el ego, con la postura, con los cargos, con expectativas imposibles. Tienes que dejar de lado la armadura, el personaje del padre que nunca se equivoca, y permitir que el niño conozca al hombre que está detrás del trabajo. Este hombre quizás esté cansado, quizás su propio padre nunca lo escuchó, quizás nunca haya recibido afecto sin pedirlo, quizás esté herido, quizás no sepas por dónde empezar. Comience con el silencio, pero no ese
Silencio frío que ahuyenta al comienza. Con el silencio que escuchas, ¿quién da la bienvenida? Esto permite que el niño hable, incluso si le duele, incluso si criticas. Aunque diga lo que no querías oír, el primer paso para reconstruir el respeto es reconocer que algo se rompió y no huyas de ello. No te defiendas, no te justifiques con frases como, pero fue por tu propio bien. No sabes lo duro que luché. En mi época era mucho peor. Estas frases, aunque ciertas, no curan. Porque quien siente dolor no necesita escuchar comparaciones. Necesito escuchar bienvenida. No. Tienes que estar de acuerdo con todo lo que siente tu hijo, pero es necesario validar que él lo siente. Porque donde hay validación, hay acercamiento, y donde hay escucha, hay sanación. Muchos padres quieren que sus hijos los respeten, pero no se detienen a escuchar lo que estos niños llevan dentro. Quieren reconexión, pero no saben esperar el momento del otro. Y aquí hay una verdad. Quizás tu hijo no confíe en ti en este momento. Quizás no baje la guardia de inmediato. Quizás te mire con sospecha, porque todavía está herido. Y eso no es falta de respeto. Esta es una solicitud de seguridad. Él dice en silencio, necesito ver si es real ahora. Si realmente vas a escucharme. Si realmente va a cambiar. No tiene sentido decir que ha cambiado. Necesito mostrarte en pequeños gestos, en el tono de voz, en la forma en que responde cuando comete un error, en la capacidad de dejar de luchar y empezar a hablar. Del respeto se reconstruye con coherencia, con humildad, con el tiempo, con presencia emocional, y no hay necesidad de grandes discursos, a veces. Lo único que tienes que hacer es mirar a tu hijo a los ojos y decirle, estoy tratando de ser un mejor padre, ayúdame a entenderte. Lo siento por cuando te grité, te menosprecié o te hice sentir menos, puedes decirme lo que sentiste. Prometo escuchar sin interrumpir. Este tipo de gesto es revolucionario, porque rompe el ciclo de autoridad impuesta y construye autoridad basada en la verdad, en presencia, en confianza. Montessori decía que un niño confía en un adulto cuando se siente seguro de cometer errores junto a él. Y muchos niños, desgraciadamente, no piensan así, cometen errores y son castigados, lloran. Y les dicen que se callen, hablan, y los interrumpen. La reconstrucción comienza cuando el padre cambia esto, cuando se convierte en puerto, cuando se convierte en una referencia, cuando te conviertes en alguien que escucha con el corazón. Y no tiene prisa por corregir. Poco a poco, el hijo se da cuenta del prueba, se acerca, dice algo que antes habría tenido miedo de decir, y si el padre escucha, algo se cura con cada escucha verdadera, una cicatriz se cierra con cada abrazo gratuito, un muro se derrumba con cada conversación sin gritos. Vuelve el respeto no forzado, pero el respeto auténtico, el que es cuando un niño siente que está en presencia de alguien confiable. No tienes que ser perfecto, pero tiene que ser real. Tienes que demostrar que sientes. ¿Qué error? ¿Quién está aprendiendo junto? Y lo más importante, tienes que estar dispuesto a amar con madurez. Amar maduramente es no vengarse cuando te sientes rechazado. No se trata de exigir obediencia como forma de intercambio de afecto. No. Es alejarse cuando tu hijo no te da lo que esperas. Se trata de seguir estando presente. Incluso cuando no te mira, incluso cuando responde con enfado, incluso cuando parece lejano. Porque a veces la distancia de tu hijo es solo una protección contra el dolor que tú mismo causaste. Y ahora, necesita tiempo de evidencia de acciones. En verdad, puedes empezar con el silencio, luego con una mirada, luego con una escucha, y poco a poco, con palabras que curan, palabras como, estoy aquí. No tienes que quedarte callado, quiero entenderte, quiero hacer las cosas de manera diferente. Y lo más importante de todo, no tienes que obedecerme para ser amado, ya lo eres, te amo. Incluso cuando no estamos de acuerdo, estas frases no solo curan al niño, curan al padre, curan al niño herido dentro del padre. El que nunca escuchó esto de su propio padre, del que aprendió a amar con miedo, a obedecer para sobrevivir, a callar para ser aceptado. ¿Ahora puedes ser el padre que nunca tuviste?
Puedes enseñar respeto siendo digno de respeto. Puedes cambiar la historia sin tener que repetir lo que dolió. Quizás te recuerden como aquel que tuvo el coraje de escuchar, bajar la voz, para cambiar la ruta al convertirse en presencia y no solo en autoridad. Y tu hijo. Un día te darás cuenta, lo sentirás, y cuando alguien pregunta ¿qué hizo tu padre por ti?, podrá responder, no era perfecto, pero era real, y por eso lo respeto. Cuando el respeto se convierte en raíz y permanece para siempre, todo lo que comienza con la verdad permanece, todo lo que nace del amor echa raíces, y todo lo que se construye con conciencia se transforma. El respeto que plantes hoy puede no dar frutos inmediatos, pero si es sincero, firme y humano, crea raíces que perduran en el tiempo. Has llegado hasta aquí, y quizás a lo largo de este vídeo sentiste un peso en el pecho, recordó momentos en que era demasiado difícil, de frases que dije sin pensar, de los silencios que mantuvo cuando su hijo necesitaba palabras. Quizás recordaste su mirada pidiendo un abrazo y no sabías cómo dárselo. También se acordó de su padre, qué duro era, o ausente, cómo quería ser visto, escuchado, validado. Pero lo único que recibió fue un cargo.ordn.mydeo. Ahora llevas este conflicto dentro de tu pecho, el deseo de ser un mejor padre, y el miedo a no saber cómo, la culpa de haber cometido ya errores, el deseo de empezar de nuevo. Pero sepa, la culpa solo es útil cuando se convierte en conciencia, y la conciencia solo se transforma en amor cuando se convierte en presencia. No importa cuánto te hayas equivocado, importa lo que hagas ahora, importa cómo miras a tu hijo hoy, el tono de tu voz importa, el silencio que escucha, la palabra que sana, el abrazo que no exige nada. Cambio, quizás aún no confía en ti, quizás el vínculo parezca frágil, pero el respeto no se puede reconstruir en un día. Él es una semilla, y cada semilla necesita tiempo. Cuidado, Luz, no ganarás el corazón de tu hijo con discursos, conquistarás con gestos, con presencia repetida, con coherencia silenciosa, con un amor que no se puede retirar. Incluso cuando no es correspondido inmediatamente, puede ser el padre que, incluso sin saberlo todo, está dispuesto a aprender, el padre que, incluso cuando está herido, elige no herir, el padre que, aunque cansado, permanece en Montessori. Que educar es ofrecer un espacio donde el niño pueda desarrollarse como un ser único, libre, pero guiado con firmeza y amor. Y eso no requiere perfección. Es necesaria voluntad. Ser padre no se trata de tener todas las respuestas. Se trata de estar allí cuando surgen las preguntas. Se trata de ser el lugar seguro donde su hijo pueda ser él mismo, incluso cuando esté confundido. Se trata de ser firme, pero amable. Ser un guía, pero no un maestro. Ser la base, pero también ser un puente del respeto. Cuando nace así, se convierte en raíz. No depende de tu presencia física, no requiere autoridad. Se convierte en parte del alma de tu hijo. Él te respetará incluso cuando no esté de acuerdo, incluso cuando estás lejos, incluso cuando seas adulto, casado y también padre, porque él te recordará con verdad. Recordará cómo lo trataste cuando nadie te miraba, cómo le hablaste cuando cometió un error, cómo lidiaste con el llanto, la ira y la confusión. Y eso moldea lo que será en el mundo. Un niño que ha sido respetado crece con dignidad. No bajes la cabeza por miedo, pero tampoco pisotea a los demás por inseguridad. Sabe hablar, sabes escuchar, sabe posicionarse sin necesidad de gritar. Sabes cómo estar completo, porque todo era cerca de ti, y un día, cuando ya no estés aquí, Él te llevará. No en el peso de la ausencia, pero en la ligereza de lo que dejaste. Lo encontrarás en la forma en que trata a su propio hijo, la forma en que sostiene un argumento, en la firmeza con que dices no con amor, en la calma con que escuchas un error y él sonreirá por dentro. Y piensa, mi padre me enseñó esto no con palabras, pero con el ejemplo. Habrás logrado lo que ningún libro enseña, habrás dejado una verdadera huella en el corazón de tu hijo. Esta marca es un respeto que se ha convertido en raíz.
No serás recordado por las reglas, pero por la forma en que amaba. Y por eso vale la pena cambiar, vale la pena intentarlo de nuevo, vale la pena hablar. Escuchar, reparar, reconstruir. Porque cada gesto tuyo puede ser la gota que riegue esa semilla. Puede que no veas todo florecer, pero sabrás que plantaste lo que importa. Y al final esto es lo que lleva un niño. No lo mucho que lo mandaste, pero que seguro se sentía contigo. No cuánto te obedeció, pero cuánto podría ser él mismo a su lado, no por mucho que temiera su ira, pero cuánto confiaba en su mirada, no lo mucho que gritaste, pero cuánto te quedaste. Y si te quedaste, aún sin saber cómo, incluso lleno de defectos, pero con amor sincero, así que hiciste lo que realmente importa. Si este vídeo te hizo pensar, sentir o recordar, suscríbete al canal. Aquí no somos padres perfectos. Criamos padres que sienten, padres que cometen errores, pero regresan. Padres que deciden dejar como legado respeto que se convierte en raíces.